Hechos capítulo 8, del verso 9 hasta el 25, leemos la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque no había descendido aún sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Oremos a nuestro Señor. Amado Dios, queremos ir ante tu presencia, agradecidos, Señor, porque tú nos permitas acercarnos a tu palabra. Señor, considerando este gran favor que tú tienes hacia nosotros, de que podemos venir, Señor, ante las Escrituras, abrirlas, leerlas, Señor, y luego, Señor, disponer nuestros corazones para que a través de tu Espíritu podamos, Señor, explicar este texto y poder ser edificados, ser confrontados, Señor, ser traídos a una verdad espiritual que a veces, Señor, nosotros deliberadamente o porque quizás estamos tan consumidos en nuestros pensamientos y en otras cosas, no percibimos, mi Dios. Ayúdanos que nuestros corazones estén preparados, nuestras mentes, Señor, estén dispuestas, nuestras voluntades, Señor, estén allí prestas a obedecer. Confiamos, Señor, en que tú suplirás cada debilidad y carencia que hay en cada uno de nosotros, y que tú obrarás, Señor, perfectamente en la vida de cada uno de los que aquí están y de los que siguen la transmisión de este servicio en sus hogares. Háblanos, Señor, a esta hora, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tome sus asientos, hermanos, vamos a entrar ya a remeditar en este texto que hemos leído, que es un texto que sí, hermanos, es bastante particular, porque conlleva una verdad que a veces, hermanos, nosotros no apreciamos o que no queremos apreciar, pero de una u otra manera es importante que volvamos sobre ella. Lo que nosotros hemos venido viendo, hermanos, es que posterior a la muerte de Esteban, un gran avivamiento se ha dado en medio de la iglesia. Un avivamiento, hermanos, que ha hecho que los creyentes se apropien de la gran comisión, y aún a pesar de su sufrimiento, ellos van por diferentes lugares hablando el evangelio, están entregando sus vidas para proclamar el evangelio por donde sea que ellos van errantes. No tienen casa, no tienen propiedades, no tienen quizás seguridad acerca de su vida, pero sí tienen un mensaje que compartir. Y por eso ellos van a través de diferentes lugares hablando del evangelio. Hermanos, y el Señor les usa y usa esta ocasión para que el evangelio alcance entre aquellos lugares que Dios había establecido que debían recibir el mensaje del Señor, la tierra de Samaria. Y la irrupción del evangelio, hermano, en esas tierras que habían sido despreciadas, tierras que quizás habían crecido en la ignorancia, en la liviandad, en medio de la pecaminosidad, esas tierras reciben el evangelio, y como leíamos al final del versículo 8, hermanos, había gran gozo en aquella ciudad. Si nosotros consideramos, hermano, cómo Lucas nos viene describiendo el capítulo 8, es como que él establece una verdad, una realidad, y luego sobre esa realidad aplica una lupa, ¿cierto? Si usted me acompaña, quizás nosotros podemos encontrar de que primero se nos habla de la persecución que vivo. Y luego, hermanos, al final de esa persecución, él dice de que y los que eran esparcidos iban anunciando por todas partes el evangelio. Sobre esa última verdad nos aplica una lupa y nos muestra el caso de uno de esos que iba por todas partes predicando el evangelio, y nos habla entonces del ministerio de uno de los 7 diáconos, Felipe. Y cuando nosotros seguimos avanzando a través del texto, hermanos, nos encontramos que llegamos al verso 8, nuevamente con una especie de resumen,
Y sobre ese resumen que nos decía, ¿cierto?, que había gran gozo en la ciudad, nuevamente viene Lucas y nos aplica una lupa sobre un caso particular de aquellos que habían, hermanos, visiblemente quizás, o en apariencia, según como vamos a ir leyendo, pero de buenas a primeras, uno de aquellos que aparentemente también había recibido el mensaje del Evangelio. Y luego, ¿cierto?, al aplicar esa lupa nos aparece allí en el laboratorio un nombre en particular que es Simón el Mago. El verso 9, hermanos, entra como una especie de contraste con lo que veníamos viendo anteriormente. A Lucas le gusta hacer mucho esto de los contrastes para poder destacar una realidad en particular. Y acá, hermanos, encontramos de que el Espíritu Santo inspira a Lucas para que en medio de todas las cosas que él nos viene hablando, cosas hermosas, cosas alentadoras, cosas que llenan de gozo el corazón, observemos la realidad de que aún en medio de los más grandes y poderosos avivamientos, no todas las aparentes conversiones son reales. Que aunque todos quizás podemos ver una realidad visible, una realidad que uno puede palpar y constatar con sus propios ojos, no todos los que quizás estamos aquí y que quizás hemos profesado la fe, que quizás, hermanos, hemos compartido los sacramentos, que quizás, hermanos, llevamos tiempo en medio de la comunión de los santos, necesariamente hayamos experimentado una verdadera conversión. Y eso nos lleva, hermanos, este caso que te encontramos acá, nos lleva justamente a plantearnos esta reflexión muy necesaria, muy honesta que tenemos que hacer, hermanos, acerca de lo que es realmente una verdadera conversión. El Señor Jesús dijo en una de sus más impactantes parábolas que las semillas que el sembrador siembra caen en diferentes tipos de tierra. Algunas dan fruto abundante, pero otras, hermanos, simplemente nunca llegan a crecer. Pero también hay otras que crecen, pero crecen superficialmente. Y que no soportan la vida, no soportan las pruebas, no soportan, hermanos, el mantener una careta de cristiandad, de fe, cuando en el corazón, en lo interior hay una batalla en que el pecado, hermanos, va avanzando. El Señor nos ayude. De alguna manera la salvación del alma, a través quizás de la predicación de varios años, sobre todo en este siglo, fue reducida a una serie de preceptos o de conceptos que no son bíblicos y que han mantenido a mucha gente equivocada creyendo que son salvas y no lo son. Hay mucha gente que está en las iglesias pensando de que ya han sido alcanzados por la gracia del Señor y que van hacia el cielo porque quizás repitieron una oración, porque se hicieron miembros de una iglesia, porque quizás conocen ciertas cosas o rudimentos acerca de la fe, porque recibieron el bautismo. Pero, hermanos, hay una realidad sobre cada una de estas cosas que son buenas, que son necesarias, pero nada de esto certifica una verdadera conversión. De que usted se haya bautizado, de que usted pueda recitar el credo, de que usted conozca el catecismo menor de Westminster, de que usted conozca, cada hermano, nuestros fundamentos de fe, nuestros artículos de fe, de que usted lleve 50 años participando de una congregación, no significa ni da fe necesariamente de que usted es una persona salva, de que yo soy una persona salva. La salvación, hermano, no es una apariencia. La salvación no es un entusiasmo. La salvación no es una experiencia. Cuando la salvación, hermanos, alcanza al pecador, esta se evidencia a través de una transformación. Una transformación. Esa es la evidencia final para lo que nosotros podamos tener certeza de que sí somos salvos. Creer no basta. Creer no basta. Porque hasta los demonios creen. El Evangelio, hermano, no basta con ser aceptado intelectualmente. No basta con que nos parezcan bien la doctrina de la gracia. No basta, hermano, de que razonemos, filosofemos y lleguemos a la conclusión de decir, bueno, lo que se enseña en las Escrituras está correcto. Jesús es un buen ejemplo ético y moral a seguir. No basta con eso. No basta que digas, me parece que el Evangelio es bueno. No. Es necesario que Dios nos transforme. Es necesario que Dios nos cambie por completo. Es necesario que el Señor, hermanos, nos haga nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es la evidencia de que hemos sido salvos. El Señor nos bendiga. Sé que en nuestros círculos, hermanos, o dentro de la iglesia evangélica, en el evangelicalismo actual, existen dos grandes extremos que son heréticos y que no debiésemos nunca nosotros abrazar ni defender. El primero es aquel que dice de que el hombre debe hacer obras para mantenerse salvo, para salvarse y luego preservar su salvación.
porque es antibíblico. La Biblia nos dice de que aquel que el Señor salva, nadie lo podrá hacer sacar de su mano. Así dice el Evangelio de Juan. El que viene a mí yo no lo echo fuera. A los que el Padre me dio, ninguno de ellos se perderá, dice el Señor. Y así hay un montón de evidencia bíblica que dice de que la salvación es imposible que se pierda, porque no descansa en el poder del hombre, sino que en el poder de Jesucristo y en la perfección de su sacrificio y en la obra de su Espíritu Santo que va trabajando en el verdadero creyente hasta llevarlo hasta la gloria. Amén. La salvación no se puede perder. Así que por lo tanto no hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarla o preservarla. Pero también existe otro extremo, que es aquel que dice ya que soy salvo solo por gracia y que los méritos míos y mis obras no contribuyen a la salvación, entonces tengo libertad para darle a mi carne todo lo que mi carne desea. Un extremo se llama legalismo, el otro extremo se llama antinomianismo, y ambos son heréticos y ambos dan un mal testimonio acerca del Evangelio. El Señor nos bendiga. La libertad que Cristo nos dio, a la libertad que el Señor nos llamó, no es una libertad para darle ocasión a la carne. Amén. No es porque soy salvo, hago lo que quiero y ahora mis vicios los mantengo, pero sin cargo de conciencia. Eso es un autoengaño. Es un autoengaño. Cuando el Señor nos salva, hermanos, Él cambia nuestro ser. Y esos vicios, aquellas cosas, hablemos de vicios, hablemos de costumbres, de prácticas anticristianas, hermanos, nosotros no la podemos mantener en nuestro corazón porque no puede cohabitar en nosotros. No podemos estar complacientes en nuestras vidas si a la vez que decimos que somos salvos seguimos pecando. Porque el pecado, hermanos, no se le cambia el nombre al pecado porque un día dijimos, sí, me parece correcto tal verdad. El pecado sigue siendo pecado y sigue ofendiendo al Señor. Sin duda seguiremos pecando hasta que el Señor venga y nos salve y nos lleve hasta el cielo y su obra de glorificación sea completa en nosotros. Pero una cosa, hermanos, es cometer pecado y otra cosa es vivir en el pecado y justificarlo y encontrarle más encima un texto bíblico para respaldarlo. Eso es una completa abominación. El Señor nos ayude. No basta solo con creer, es necesario la transformación. Lucas nos introduce, hermanos, en la segunda parte de su relato acerca del ministerio de Felipe allá en Samaria. Y, hermanos, inicia esta sección con un pero. Y como siempre hemos dicho, los peros nos tienen que alertar acerca de lo que se viene porque tiene relación con lo que vimos antes. Hay un contraste allí, hay algo que va ahí a confrontar dos realidades, dos verdades en torno a lo que se viene realizando, hermanos. Y ese pero que nos advierte que dentro del ambiente de gozo, como dijimos, que había ya en el verso 8, hay una experiencia puntual que debe ser considerada y es la de un personaje llamado Simón el Mago. Conocido en la ciudad por ser alguien que practicaba la magia. Y cuando hablamos de la magia, no es que él sea un prestidigitador y que haga trucos con las manos para asombrar a las personas. Usted sabe que hay gente que desarrolla esa habilidad y que solamente son técnicas y prácticas que hacen que la vista sea engañada, los sentidos, ¿cierto?, sean confundidos y que algo pareciera que no cuadra con la lógica. Hacen aparecer moneditas detrás de las orejas, hacen aparecer flores, no sé, de un sombrero, un conejo, un gato del sombrero, en fin. Esas cosas son técnicas y trucos que pueden darse si alguien los aprende, y de hecho hay cursos por allí si alguien quiere aprenderlo y va a tener un emprendimiento adicional. Pero, hermanos, no es de eso lo que está hablándonos el texto. Cuando acá se nos dice que Simón el mago es un mago, se nos dice, hermanos, claramente de que es alguien que tiene conocimiento de las ciencias ocultas, es alguien que practica la hechicería. Y eso, hermanos, es algo que vamos a ir viendo constantemente en la medida que el Evangelio va avanzando. Lo vamos a encontrar cuando lleguen, ¿cierto?, Pablo en su primer viaje misionero, que una de las primeras confrontaciones que va a haber no va a ser tanto política, social, cultural o religiosa, como lo va a ser espiritual. Y eso es algo que nosotros no podemos negar, es algo que nosotros no podemos esconder. A veces tendemos, hermanos, cuando avanzamos en ciertos conocimientos teológicos a racionalizar las cosas, pero hay una verdad que es inherente, de que existe una lucha espiritual. De que existe, hermanos, el satanismo, de que existen, hermanos, las cosas relacionadas con lo más aberrante de Satanás que quiere manifestar en medio de este mundo. Hace poco, ¿cierto?, nuestra cultura adoptó una práctica que no corresponde a nuestro ambiente, que es el Halloween, ¿cierto? Y muchos, ¿cierto?, hace años atrás hacíamos a vigilia anti-Halloween y catamos, decretamos y esas cosas. El Señor nos sacó de allí. Pero eso no significa, hermanos, de que nosotros vamos a relajarnos al punto de que vamos a disfrazar a nuestros hijos de demonios y les vamos a mandar a las calles a buscar dulces porque todo el mundo lo hace. A veces, hermanos, Satanás ocupa la estrategia de que aquello que está oculto lo pone evidentemente ante nuestros ojos.
y pasa desapercibido. Está tan allí, está tan presente que de repente se normaliza al punto de que llegamos a decir, bueno, ¿y qué tiene de malo? El Señor nos ayuda, el ocultismo existe y siempre, hermanos, va a ser oposición al Evangelio. Esa es una premisa constante. El ocultismo nunca va a colaborar con el Evangelio, nunca va a ser inocuo al Evangelio, siempre va a luchar contra el Evangelio. Y por eso, hermanos, una de las primeras confrontaciones que se dan cada vez que el Evangelio llegaba a una de estas tierras, hermanos, que están plagadas de prácticas satánicas, todo lo que es el Medio Oriente, hermanos, y de hecho es una cuestión que independientemente a los idiomas y a las culturas y a los contextos sociales, siempre va a haber una manifestación de esto donde sea que se llegue. Y lo vemos, hermanos, que una de las primeras confrontaciones que se van a dar cuando el Evangelio empieza a ser predicado justamente es contra aquello que se conoce como el ocultismo o el satanismo o las prácticas de hechicería. Hermanos, el tema es de que estas cosas, independiente a provocar temor o provocar quizás algún tipo de, no sé, de horror, no quiere solo asustar, esto lo que busca es engañar. Y que nosotros vemos que el resultado final de las prácticas de Simón el Mago era de que la ciudad estaba engañada, que la ciudad estaba confundida, que la ciudad, hermanos, estaba allí bajo el dominio de estas cosas que están ocultas allí, de estas cosas perversas que Simón el Mago practica. Y es algo, hermanos, que nosotros no debemos perder nunca de vista. No es bueno de que nosotros dejemos que nuestros hijos vean cualquier cosa, que escuchen cualquier cosa, que se alimenten, hermanos, intelectualmente de cualquier cosa. Como padres tenemos un deber allí de poder cuidar la vida de nuestros hijos en todo aspecto. De repente alguien dice, mi hijo se puso rebelde, mi hijo ya no quiere nada con el Evangelio, mi hijo ya, no sé, está justificando ciertas conductas. Sería bueno que nosotros revisásemos de qué está alimentando su mente. ¿Qué está viendo en el celular? ¿Qué está leyendo? ¿Qué está viendo cuando se queda allí frente al televisor? ¿Qué está escuchando inclusive? Hay una de las cosas, hermanos, más tristes de nuestra cultura actual, es de que si alguien busca cuáles son las canciones más escuchadas, ¿cierto? Por ejemplo, en las diferentes plataformas como Spotify, uno se va a encontrar que vergonzosamente las canciones más escuchadas son las más perversas. Las letras más vergonzosas, y de hecho que ni siquiera lo que hace esa gente pudiese caer en alguno de los patrones que definen el arte de la música. Pero aún así, lo que la gente más consume hoy son temáticas contrarias a los principios bíblicos. Música de cantantes que promueven, hermanos, el homosexualismo, que promueven la perversión sexual, que denigran a la mujer, que hablan de violencia, de ostentación material. Y eso, hermanos, es normalizado por la cultura. Y de repente, hermanos, nuestros hijos empiezan también a vincularse con esas cosas y ya después no los podemos traer ni siquiera a la iglesia. Con 14 años, con 15 años, con 12 años ya no quieren estar en el templo. ¿Y por qué? Y eso es algo, hermano, que nosotros descuidamos. A veces pensamos que ser un buen padre es comprarle un buen celular y pagarle un plan de celular y que él tenga acceso a información. Hermanos, es lo peor que le podemos hacer a nuestros hijos. Usted ve, acá en Samaria la gente estaba engañada. La gente, hermano, estaba confundida. Simón el Mago había tenido influencia y eso es lo que por lo cual está luchando Satanás. Satanás, hermano, no quiere de que la gente ande caminando en 4 patas y dando vueltas la cabeza para atrás y tirando espumas por la boca. No, eso solamente se ve quizás en las películas, pero sí quiere influenciar la mente. Este es el campo de batalla, allí donde él quiere plantar su bandera. Amén. El Señor nos ayude. Así que usted revise constantemente esas cosas, revísese usted mismo, revise a sus hijos, lo que están escuchando, lo que están viendo, y dígale a usted, si es posible, y ahí, hermano, yo le aseguro que se va a acabar la disyuntiva. Ya, escuchemos la música y ponla aquí en la tele y para que todos la escuchemos, la música que te gusta. Yo le aseguro que les va a caer la cara de vergüenza de que sus padres se den cuenta de las cosas que están escuchando. Y no van a poder sostenerse. El Señor nos dé sabiduría. Amén. El punto está, hermanos, de que tenemos acá una práctica aberrante que Pablo considera como uno de aquellos vicios que son propios de los frutos de la carne, como dice Gálatas 5, verso 20, la hechicería es un fruto de la carne, y además la Biblia nos advierte que todos los que practican el ocultismo están excluidos de la ciudad santa,
no tendrán lugar en la Nueva Jerusalén, además serán echados en el lago de fuego. Hermanos, la magia o el ocultismo siempre fue algo que el Señor señaló como abominación y que su pueblo no tenía nunca que involucrarse con aquellas cosas. Deuteronomio 18 del 10 al 14, hermanos, dice que el pueblo de Israel, al entrar a la tierra que Dios le dio, no debe participar de aquellas cosas, y aún es más, el Señor llama a aquello como abominación. Amén. Yo voy a hacer el esfuerzo de predicar, usted va a hacer el esfuerzo de poner atención. Y el bebito es bebé, ¿ok? Así que le animo a que ponga atención. Por lo tanto, lo que nosotros encontramos acá es de que estas cosas tienen una capacidad de engañar a los hombres. El fin de esto es el engaño. ¿Me entiende? Es que yo nunca he visto a mi hijo pegado al techo y caminando como araña, pero si está engañado, el Satanás, ¿cierto?, ya cumplió su objetivo. Si ya, hermanos, tiene razones para no participar de los medios de gracia, Satanás ya cumplió su objetivo. ¿Me está entendiendo? ¿Me está escuchando? El Señor nos ayude. Lo que encontramos acá es de que este hombre había alcanzado tan grande capacidad de influencia en el pueblo que inclusive la gente le llamaba de una manera muy particular. Le llamaba el gran poder de Dios. Note usted hasta qué punto pueden engañar. Que pensaban de que este hombre, acuérdese usted que los samaritanos estudiaban la palabra del Señor y consideraban solamente como inspirados los primeros 5 libros de la Torá, o sea, la Torá en sí, el Pentateuco, y consideraron también de que este hombre, dado que hacía cosas sobrenaturales, porque la magia lo usaba justamente para provocar el asombro de las personas, llegaron a creer de que era un mensajero de Dios, que era un profeta de Dios, en que de cierta forma era una especie de Mesías allí en medio de esas tierras. Y este hombre, al ver este efecto que tenía sobre la comunidad, sacaba provecho de esto. Y el texto dice de que él pretendía, hermanos, se ufanaba de ser alguien grande, alguien importante, alguien de preeminencia, alguien que era autoridad espiritual en medio de su tierra. Y si usted se da cuenta, esto en el corazón de Simón provocaba una tremenda satisfacción. Era algo que él, hermano, disfrutaba, lo saboreaba, tener influencia, tener poder, tener cautiva las conciencias de la gente, de que él sea consultado, de que la gente vaya a él, de que él sea el que le solucione los problemas a las personas, que él le digan que es el poder de Dios cuando está actuando con un poder engañoso, y además, cierto, él sentirse como importante. Pero vea ustedes lo que ocurre cuando nosotros avanzamos en el texto y llegamos, hermanos, al verso 12. Dice aquí, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Vea usted el verso 10 primero. A este oían atentamente todos. ¿Se fija usted la expresión que se habla acerca de cómo él cautivaba la mente? Si nosotros, hermanos, llegamos, avanzamos o retrocedemos un poquito, por ejemplo, al verso 6, de este mismo capítulo nos encontramos de que la gente al escuchar a Felipe, escuchaba atentamente las cosas que Felipe decía, pero también escuchaba atentamente las cosas que Simón enseñaba. O sea, hermanos, si esto es una verdad completamente comprobada, a lo que nosotros pongamos atención y a lo que nosotros le dediquemos nuestros pensamientos, de una u otra manera, va siempre a obrar en nosotros. Por eso Pablo dice, no deis lugar a la carne. Si usted quiere, hermano, que su espíritu sea más fuerte y su carne sea más débil, ¿qué es lo que tiene que hacer? Darle más alimento al espíritu y cortarle el alimento a la carne. Alguien puede decir, pastor, pero el hambre. No estoy hablando del hambre de Pablo, no está refiriéndose al hambre natural que todos sienten, esa necesidad de alimento. Estamos hablando de aquellas cosas que van en contraposición al espíritu. Amén. Porque podemos, como lo hemos dicho varias veces, ver una serie de 50 capítulos, 5 temporadas en una noche de una serie en Netflix, pero no podemos quizás leer un capítulo de la Biblia al día. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Deja de darle de comer a la carne y alimenta más el espíritu. Acá se fija usted, los samaritanos comenzaron a ver transformación en sus vidas cuando ellos empezaron a escuchar atentamente. Y antes era lo que era porque escuchaban atentamente a Simón. El Señor nos dé sabiduría a la hora de saber a dónde vamos a poner nuestra mente, a dónde vamos a apuntar nuestros pensamientos. Hermanos, y el evangelio irrumpe en Samaria. En el verso 12 vemos de que
al irrumpir el Evangelio, hay una confrontación directa entre lo que era Simón y de sus prácticas con lo que es la predicación del Evangelio. Porque no pueden coexistir esas dos fuentes. Siempre va a haber una lucha. El encuentro del Evangelio en un lugar siempre va a provocar destrucción del uno o del otro. O sea, no existe cohabitación, no existe aquello que se llama sincretismo. Algunos colonizadores usaron el sincretismo, vinieron con una especie de evangelio y para poder, ¿cierto?, mantenerse en un lugar y mantener influencia, ¿qué hicieron? Tomaron prácticas de las religiones nativas y las mezclaron con el cristianismo y así cautivaron las conciencias de las personas. El verdadero evangelio, hermanos, quizás no viene a cambiar la cultura, pero sí viene a plantearle una verdad y esa verdad es intransable. Y lo que vemos acá justamente es el efecto de la llegada del Evangelio a la ciudad de Samaria. Y al llegar allí, hermanos, nosotros podemos de que una de las cosas que ocurren es de que esta gente, como dice aquí el verso 12, creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio. Si nosotros vamos a otra versión donde se nos describe este creyeron, esta forma verbal del creyeron, vamos a encontrar que dice lo siguiente: comenzaron a creer, demostrando, hermanos, de que existe una realidad y es de que el Evangelio en el corazón del hombre tiene que ser una constante que no se debe detener. No se trata de lo que usted alguna vez creyó hace 20 años atrás y se quedó con eso. Es una necesidad, es una obligación de que cada creyente profundice en su fe y siga creyendo y se mantenga avanzando y empiece, hermanos, a ser constante. No basta con un creer momentáneo, sino que el conocimiento de la fe debe ir progresando constantemente. Esto no fue solo un encuentro intelectual. No solamente fue, hermanos, algo que la gente dijo, nos parece bien, se suena bonito, sino que fue algo, hermanos, verdaderamente espiritual. ¿Por qué? Porque vemos transformación. Porque vemos, hermanos, el avance del Evangelio en medio de esa ciudad, hermanos, porque cuando la predicación del reino de Dios, que es manifestado en Jesucristo, es predicado, es proclamado, esto implica poner toda la confianza para la salvación en lo que Jesucristo es. Y esto solo es posible a través de una obra genuina del Espíritu Santo en los corazones. Al punto que los samaritanos luego tomaron decisiones radicales al identificarse con Jesús a través del sacramento del bautismo. Simón observa de que un poder mayor ha llegado a la ciudad. Un poder al cual él podía asociarse. Él, hermano, sigue pensando como un pagano. Vea usted eso no lo perdamos de vista. Y él pensó que podía asociarse a esto que está pasando en la ciudad y sacar provecho. Simón, hermano, si nosotros seguimos avanzando, él está impresionado de los milagros que están ocurriendo porque la predicación de Felipe fue respaldada, fue, cierto, validada también a través de prodigios, de señales y prodigios, hermanos, pero nosotros podemos ver de que él se impresionó, a él le asombró, a él le cautivó su capacidad de apreciar las cosas. Además de eso, él hizo profesión de fe, dice el texto que creyó también Simón. Y aún es más, también se nos dice de que él se bautizó junto con todos aquellos que se estaban bautizando. Pero hermanos, no basta con impresionarse, no basta solo con bautizarse, no basta solamente con afirmar algo, se necesita transformación. Es necesaria la regeneración. ¿Por qué? Porque vemos, hermanos, que aunque él está impresionado con los milagros y va muy pegado a Felipe, y trata de estar siempre cerca de Felipe viendo todo lo que está ocurriendo y permanece allí. Y además de eso, él hizo profesión de fe y se bautizó. Hermanos, nosotros nos vamos a encontrar de que en su corazón todavía existe una cárcel de amargura. Todavía existe aquello, hermanos, que le dominaba anteriormente. Por eso, hermanos, ¿dónde queda en evidencia eso? En su interés desmedido por los milagros. En su interés desmedido, hermanos, por las cosas sobrenaturales. Él practicaba cosas sobrenaturales y cuando las ve también allí en el Evangelio, él queda cautivado por eso. Y eso, hermanos, es algo que nosotros debemos entender como peligroso. Como algo peligroso que evidencia inmadurez en el creyente. Muchas veces la gente dice, yo me voy de esta iglesia porque aquí nunca pasa nada. Los que llegan enfermos se van enfermos, yo me voy de esta iglesia porque aquí no hay poder. Hermano, eso es tener un corazón como el de Simón, tener una mente todavía cautiva por las cosas que no realmente salvan. El Señor nos ayude. Lo que nosotros encontramos acá, de que Él está interesado más en los milagros que en el Dios que hace los milagros. Él no glorificaba a Dios por ello, sino que deseaba aquello.
Él deseaba lo que había en Felipe para poder usarlo como lo usaba antes, esas artes mágicas, en su beneficio. Así, hermanos, Simón da a conocer que su interés no es el conocimiento de Jesús, no es tener una relación con el Señor, sino que son los poderes divinos que hay en Felipe. El Señor nos ayude, porque esta batalla quizás o esta lucha se da en muchas personas en diferentes ámbitos, con un aspecto o un barniz diferente. A lo mejor la gente no anda buscando hoy milagros, pero sí la gente, hermanos, quiere la bendición, y una vez que recibe la bendición se concentra tanto en la bendición que desplaza a Jesús del interés puntual o total de su vida. Dios nos ayude. Amén. Tenemos que amar al Señor y no las cosas que el Señor da. Seguimos avanzando, lleguemos al verso 14 y aquí, hermanos, encontramos un momento muy puntual, muy particular. Nosotros sabíamos de que cuando comenzó la persecución, acá en el principio del capítulo 8, los apóstoles quedaron en Jerusalén. Pero lo que está ocurriendo en Samaria es algo que trasciende de tal manera de que llegaron las noticias a Jerusalén de que en Samaria estaba ocurriendo un avivamiento, de que había ocurrido allí algo que ellos no se esperaban que ocurriese. Así que entre todos los apóstoles comisionan a Pedro y a Juan para que vayan a esa tierra a inspeccionar lo que allí está ocurriendo. Ahora, hermanos, no debemos dudar de que esto fue un choque cultural para los discípulos que están en Jerusalén. Porque para ellos, hermanos, los samaritanos eran un grupo de personas que no merecían la visitación del Señor, porque ellos habían despreciado al Señor. Porque se acuerda usted que ellos inventaron su propio sistema de culto, ellos se construyeron su propio templo, pusieron sus propios sacerdotes. Y negaban un montón de textos sagrados que para los judíos en Jerusalén eran santos. Los samaritanos dijeron no. Y es más, hubo siempre una disputa entre ellos. Los samaritanos colaboraron con los enemigos de los judíos que retornaron de Babilonia en la reconstrucción del templo. Entonces ellos creían de que lo único que merecían los samaritanos era que bajara fuego del cielo y los consumiera a todos. Pero que bajara la bendición del evangelio sobre sus tierras le causaba un shock en sus mentes, algo que no podían comprender. Y esto, hermanos, es algo que los apóstoles, aún siendo apóstoles, teniendo el Espíritu Santo, siendo hombres sabios, tenían que ir trabajando en sus corazones. Y el Señor va a trabajar en ellos para que ellos lleguen a comprender las reales dimensiones del Evangelio. Porque usted y yo a veces, hermanos, por mucha experiencia y aunque podamos ser los mejores hermanos, siempre estamos batallando con alguna limitación en nuestra conciencia, en nuestra mente con respecto a las bendiciones del Evangelio. A veces decimos, tal persona no debiese estar trabajando, tal persona no es tan buena como yo, no es tan comprometida como yo, debiésemos coartarle su rango de acción dentro de la casa del Señor. Por ponerle un ejemplo, no es que esté pecando, no haya cometido pecado, pero quizás no es tan bueno, no cumple ciertos requisitos que según mi parecer debiesen darse. O esta persona no creo que reciba el mensaje. ¿Para qué voy a predicarle el Evangelio si es evidente de que no lo merece? Nosotros vamos a encontrar de que uno de estos que van enviados por Jerusalén a la tierra de los samaritanos, tuvo la siguiente reacción ante un acto de desprecio de parte de los samaritanos. Vamos a los mismos textos que Lucas escribió, al Evangelio de Lucas, capítulo 9, del verso 52 al 54, encontramos lo siguiente, dice: y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, note usted, ¿quiénes son? Jacobo y Juan. Dijeron, Señor, vemos el amor que había en el corazón de Juan por los samaritanos. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? El amoroso Juan. Y después escribe, amados míos, hijitos míos. el jueves nuestro hermano Jonathan, hermano, nos expuso de una manera muy, pero muy preciosa la transformación del corazón de Pedro. Hermano, por eso tú nunca debajes la cortina a un hermano así de buenas y primeras, porque el Señor tiene un poder que tú no te imaginas para transformar, para cambiar, para moldear a las personas. Y Juan dijo, queremos, Señor, hagamos que baje fuego del cielo sobre estos samaritanos impíos, se lo merecen. Si tal, tenemos un antecedente, Elías, ¿te acuerdas de Elías? Es bíblico. Pero ahora él es uno de los que son enviados a ir allá.
Y lo que nosotros encontramos, hermanos, que ellos no van a revisar la predicación de Felipe, no van allí a cuestionar a Felipe, ni a decirle, oye Felipe, tú simplemente eres un servidor de mesa, ¿por qué estás actuando como un evangelista, como un ministro del Señor? No, ellos, hermanos, con lo que hacen en el verso 15, corroboran o respaldan, mejor dicho, todo lo que el ministerio de Felipe desarrolló. Ellos no van a repredicar el evangelio, no van a rebautizar a la gente, simplemente cuando llegan allá, dice el texto, que cuando llegaron, ellos, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y esto es algo muy particular. Note usted, no predicaron de nuevo, no bautizaron de nuevo, sino que solamente oraron por esos hermanos que estaban creciendo allí en la iglesia de Samaria. Y esto es, hermanos, algo que debemos mirar con cuidado. Debemos observarlo aquí y quizás marcarlo dentro del desarrollo de la historia de la iglesia. Porque lo que está ocurriendo acá, hermano, no es una práctica que se siguió dando con perseverancia, es algo constante como una práctica apostólica. Fue en esta ocasión puntual en que, de una manera muy especial, el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo se recibe de una manera posterior a la conversión. Pablo enseña de que el Espíritu Santo desciende al creyente en el mismo momento en que él es salvado. Y esa es la constante para todo creyente que cree por la gracia de Dios en el Señor Jesucristo. Nadie puede ser salvo si no es por la obra del Espíritu Santo. Tú crees, te arrepientes, ¿cierto? El Espíritu Santo viene de ti, te hace creer, te lleva al arrepentimiento, reconoces a Jesucristo como Señor y Salvador. Todo eso es posible porque el Espíritu Santo ya te bautizó. ¿Me entiendes? Pero en este caso puntual estamos viendo aquí un momento histórico, único en el desarrollo de la historia de la iglesia, y el Señor, hermanos, quiere certificar este momento, porque lo que nosotros estamos viendo acá es cómo el Señor hace de que estos que ya estaban desde la vista de la percepción de los judíos fuera de la comunión del Señor, puedan ahora ser parte del pueblo de Dios. Y por lo tanto, hermanos, el Señor permite en esta ocasión, esta expresión que es especial y única en la historia de la iglesia, el Señor quiere dar un testimonio visible, evidente, irrefutable, de que Él ha visitado estas tierras, de que estos hermanos han sido salvados y que han sido reconciliados con su pueblo. Porque si el Evangelio trae algo, también es reconciliación entre los hermanos. Amén. Y que aquí en adelante, hermanos, ellos son uno con el pueblo de Dios. Y cuando las autoridades de la iglesia están allí y ellos imponen sus manos, no están diciendo, mira, así se recibe el Espíritu. Busca a alguien que sea superior a ti y que Él ore por ti y te imponga las manos para que recibas el Espíritu Santo. Cualquiera que pretenda hacer eso, ya sea con las manos, con una chaqueta, con un soplido, hermano, está abusando de las otras personas. El Espíritu Santo, hermanos, solo es impartido ¿por quién? Por Jesucristo. Nunca por un apóstol, nunca por un pastor, nunca por un obispo, nunca por un evangelista. Amén. Y eso es algo, hermanos, que nosotros debemos ser firmes, porque hoy existen muchos hombres que abusan de esto. Inclusive llegan a grados tan vergonzosos y patéticos de rebajar el poder del Espíritu Santo a un circo diciendo se saca la chaqueta y agarran a chaquetazos a las personas y estas van cayendo como una especie de manifestación de que el Espíritu Santo está siendo transferido. El Espíritu Santo no se puede transferir porque no depende de mí. El Espíritu Santo no está bajo mis órdenes, ni está bajo las órdenes de Pedro ni de Juan, porque Él es Dios, Él es soberano. Amén. El Espíritu Santo no es juguete. Una de las doctrinas más descuidadas por la iglesia latinoamericana justamente es la doctrina de la persona del Espíritu Santo. Al punto que cuando se predica del Espíritu Santo bíblicamente la gente lo encuentra extraño. Porque dicen, pero si el Espíritu Santo hace esto, hace lo otro, cosas extravagantes. Pero nosotros encontramos acá, por esta ocasión, de que cuando ellos se imponen las manos, el Espíritu Santo desciende sobre los hermanos convertidos en Samaria. ¿Qué es esto? ¿Transferencia de poder? No, no es eso. Es identificación. Con este acto visible está diciendo, ahora ustedes y nosotros ya no somos más enemigos, somos hermanos, ustedes son como nosotros. Lo mismo que está en nosotros también está en ustedes. Y vamos a darnos cuenta de que en otro evento tan crucial en el desarrollo del avance de la redención, cuando se convierte
Cornelio y su familia, y el Espíritu Santo desciende sobre ellos, Pedro ni siquiera tiene un gesto de imponer las manos, él simplemente está predicando y el Espíritu Santo desciende. Amén. Entonces esto no es una práctica ordenada, no es algo así como decir un sacramento o una institución dentro de la iglesia. Amén. Porque nunca más vemos de que esto vuelve a ocurrir. ¿Ok? Y eso, hermanos, es un entendimiento que nosotros debemos aplicar. El Señor nos ayude. Después de estar por siglos separados el uno del otro, en Cristo vuelven a ser uno. Y el derramamiento del Espíritu Santo de los samaritanos es una de las pruebas más grandes del grado de igualdad que existe entre todos los creyentes. Los creyentes de Jerusalén, los creyentes de Samaria son iguales delante del Señor. La obra del Señor hecha a través de la visita de los apóstoles, hermanos, tuvo un efecto de confirmación sobre las verdaderas conversiones que ocurrieron allí. Pero también, esto, hermano, es como un paréntesis dentro de lo que Lucas nos viene hablando acerca de Simón. Porque ahora nuevamente volvemos al caso de Simón. Sin duda, si hubiese sido algo sin importancia, Lucas hubiese seguido hablando de la obra de los apóstoles en Jerusalén, de la obra de Felipe en Samaria, la obra de los apóstoles en Samaria, pero vuelve otra vez a ponernos la cámara en Simón. Porque así como el Espíritu Santo desciende sobre los verdaderos creyentes, esta manifestación también sirve para desenmascarar a un falso creyente. También, hermanos, Dios obra a través de esta manifestación de gracia para la evidencia de la condenación de otros. El Señor usa la misma palabra para salvar como la usa también para condenar. Así que tengamos cuidado, el Señor nos ayude. Lucas constantemente usa los contrastes para establecer verdades fundamentales sobre la respuesta de los hombres al Evangelio. ¿Se acuerda usted que primero nos habló de la generosidad genuina de Bernabé y luego nos introduce en el caso, ¿cierto?, de la falsedad de Ananías y Zafira? Aquí otra vez está haciendo lo mismo, nos está hablando acerca de la conversión de los verdaderos salvados en Samaria para luego introducirnos en la realidad de que también en medio del mejor de los avivamientos pueden darse falsas conversiones. Y el Espíritu Santo, hermanos, hace el contraste entre los samaritanos y los verdaderos, ¿cierto? Y lo que realmente ocurrió con Simón. Y leemos en el verso 18 y 19. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, él les ofreció dinero. Nosotros podemos ver acá de que Simón tiene en su mente cautivada, todavía capturada por su vida antigua. Los magos antiguos, los hechiceros antiguos compraban secretos a otros magos superiores y pagaban para que se les enseñara ciertas prácticas, ciertas invocaciones, le mostrara, no sé, un par de piedras raras o escrito y cosas así, y él piensa que aún así todavía él puede hacerlo con el Evangelio. El Señor nos ayuda a nosotros a discernir las cosas que están arraigadas en nuestros corazones que son contrarias a la palabra del Señor, y él les ofrece dinero a Pedro y a Juan. Entonces, hermanos, le dice así: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Vea usted, esto suena como, pero si él quiere ser un buen hermano. Pero no, él no quiere ser un buen hermano. Él lo que quiere es recuperar su influencia en el pueblo. Él no quiere perder esto de ser considerado un grande. Él no quiere que la gente le deje de llamar el gran poder de Dios. Él se acostumbró al orgullo, él se acostumbró al poder, a la influencia, a la autoridad. Y entonces ve que en esto, wow, un tremendo poder. Si lo hice con el mago de allá, no sé de qué tal lugar, seguro también me resulta con estos magos que llegaron aquí. Y el dinero que me permitió avanzar en tales conocimientos me va a servir también para conseguir este otro poder, cosa que cuando yo imponga las manos la gente también reciba aquello que esta gente ha recibido. Simón, hermanos, primero estuvo impresionado por las señales y prodigios que hacía Felipe y ahora está impresionado con el hecho de que el Espíritu se daba aparentemente por la imposición de las manos de los apóstoles. Simón está tan impresionado con lo que ve que entonces ofrece dinero para que de la misma manera todo aquel sobre él, ¿qué está buscando con esto? Sobre quien él imponga las manos. ¿Qué es lo que está deseando? Gloria para él. Sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu. No me interesa que la gente se salve. Aquí el fin no es que haya salvación. Aquí el fin es que yo llegue y tire rayos por los dedos y logre que la gente siga cautivada con mi persona.
Y lo que vemos aquí, hermanos, la primera evidencia de que su conversión no era genuina. Simón aparentemente había creído porque había aceptado intelectualmente la predicación de Felipe y aparentemente él había, se había rendido al Señor cuando él deseó participar también del sacramento del bautismo. Pero ninguna de estas dos cosas es evidencia tajante acerca de un verdadera salvación, de una verdadera salvación. Lo que él realmente experimentó, hermano, fue una especie de convicción, un deseo, un entusiasmo, pero nunca una verdadera conversión. El bautismo, hermanos, no cambia la mente de las personas, no cambia el corazón. Para que aquello ocurra se necesita nacer de nuevo, lo cual implica una obra sobrenatural del Espíritu Santo en el corazón. Simón quiere poder, Simón anhela influencia, ama esa pretensión de ser grande, y la indiferencia actual de los samaritanos, que le ven como uno más de ellos, le molesta en su corazón. Simón no quiere a Jesucristo. Simón no quiere al Espíritu Santo. Sí quiere el poder que hay en el Espíritu Santo, pero no lo quiere a él. Él no está interesado en la gloria de Dios. Él quiere su propio beneficio. Él tiene la errada idea de que a Dios se le puede usar, de que a Dios se le puede reducir. Él tiene la vaga idea, hermano, de que Dios está al servicio del hombre y no de que el hombre está al servicio de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos una relación utilitaria con el Señor? Una relación para sacar beneficios de Él. Beneficios ya sea emocionales, personales. Beneficios quizás inclusive algunas veces económicos, como muchos hombres lo hacen. Están interesados en tantas cosas, en esos bienes que produce el Evangelio, pero no están interesados en la gloria de Dios. ¿Qué es lo que te mueve a ti a acercarte a la iglesia, a calmar tu conciencia después de un mes de estar haciendo cosas y viviendo, hermanos, para cosas que no agradan al Señor y venir para luego decir y engañarte a ti mismo? Ya estoy bien porque estuve sentado sin dormirme 1 hora y media en el templo. ¿Y calmar la conciencia, para eso vienes? ¿Buscas al Señor solamente cuando estás enfermo, cuando tienes necesidad, cuando se te enferma quizás un ser querido? ¿Ahí te acuerdas de que existe la oración? ¿Te acuerdas de leer la Biblia solamente cuando te toca predicar, para no quedar como a un ignorante delante de los hermanos e impresionarlos a los hermanos y el resto del mes, ¿cierto? Porque ya no me toca quizás hasta cuántas semanas más la Biblia queda cerrada y ni siquiera veo los videos que mandan mis otros hermanos? Dios tenga misericordia. Porque el Evangelio, hermano, no se trata de cómo consigues algo de esto. No somos, hermanos, como esos hombres que hoy están ofreciendo muchas cosas para ver qué consiguen de eso. ¿Qué beneficio personal obtienen? Simón no está interesado en la gloria de Dios. Él piensa que a Dios se le puede usar. Pero Pedro, hermanos, usado por el Espíritu Santo y por el celo que hay en él por la gloria de Dios, le encara y le responde, fíjese usted, de una manera muy dura. Pedro no está midiendo los recursos que tiene Simón, porque está ofreciendo dinero. ¿Se fija? No era poco dinero lo que él estaba ofreciendo. Pedro no está impresionado porque él es una persona prominente, que sería bueno que la tuviésemos en la iglesia, porque respaldaría quizás el testimonio y la predicación de la iglesia de tener un famoso en medio de los nuestros. Hubieron muchas iglesias que en los años 90 se hicieron famosas. ¿Por qué? Porque era la iglesia de los famosos. Era la iglesia de la farándula. Habían paparazzis afuera del templo todos los domingos porque un famoso iba a ese templo, en Santiago sobre todo. Pero después ellos siguieron en sus prácticas. Ellos buscaban ir a la iglesia como buscan ir al tarot y buscan ir donde, no sé, la vidente. Veían a Jesucristo como uno más entre una tremenda oferta de cosas que le hiciesen sentir bien como persona. Y Pedro no vio aquello, no dijo voy a perder un miembro prominente. No fue políticamente correcto, sino que él responde de una siguiente forma: tu dinero perezca contigo. En otras traducciones dice, al infierno con tu dinero. Y al infierno tú también con tu dinero. Eso es lo que Pedro está diciendo. Estás condenado, el infierno te espera, estás bajo el juicio de Dios. Y es más, Pedro observa de que el juicio ya ha sido decretado sobre la vida de Simón. Uy, qué falta de tino, ¿cierto? De Pedro, hermanos, a veces es bueno que nos digan las cosas. Es bueno, hermanos, escuchar la verdad. Y es bueno decirla también. Porque el compromiso de Pedro no es
con la popularidad. El compromiso de Pedro es con el Evangelio y la gloria del Señor. Y el punto está que él le dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. El verdadero Simón queda al descubierto, podía simular piedad, pero la abundancia del corazón en algún momento se ha de manifestar. Y Pedro cita el Salmo 78, verso 37, pues sus corazones no eran rectos con él ni estuvieron firmes en su pacto. Pedro discierne la raíz de las intenciones de Simón y es de que su corazón no es recto delante de Dios, no es verdadero. ¿Por qué? Porque él no tiene un verdadero concepto acerca de Dios. Él piensa que Dios se puede mover de su trono según la cantidad de monedas que suenen. Él piensa que a Dios se le puede mover de su voluntad según las cosas que yo haga. Él no tiene una correcta visión de Dios y por lo tanto también su corazón está errado. Porque para que nosotros estemos equilibrados en lo que somos, debemos tener una visión real acerca de quién es Dios. Si nosotros, hermanos, bajamos a Dios de nivel, lo igualamos a nosotros, es porque nosotros estamos mal. Si nosotros queremos saber realmente quiénes somos, es necesario que nuestra mente esté gobernada por la verdadera revelación acerca de quién es Dios. ¿Me está entendiendo? Dios no es, hermanos, tu copiloto, ya lo dijimos, ¿cierto? Dios no es tu compañero, Dios no es, ¿cierto?, aquel compadre, no es aquel amigo que le voy a pedir favores. Dios es el Rey y soberano del universo que merece toda honra, toda gloria, todo honor. Es un Dios celoso, es un Dios justo, es un Dios 3 veces santo, que no tolera la maldad y que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 4ª generación. Un Dios fiel. Y hay gente que lo reduce, hermanos, como una especie de amuleto. Lo reduce, hermanos, como si tener una cruz de parque en la casa. ¿Cuántos todavía tienen cruz de parque en las casas? Es una tradición muy chilena, ¿cierto? Muy del campo y mucha gente lo trajo y de repente uno llegaba y para mí fue natural crecer con cruces de parque pegadas ahí en las puertas, porque eso me libra. Y muchos ponen a Jesús así, como un amuleto. A Dios como un amuleto. No tiene un verdadero entendimiento acerca de Dios, lo veía como mercancía, no lo veía como el soberano rey, y los hombres pueden ser engañados, pero Dios no. Y Dios manifiesta que Él no ha sido engañado al usar a Pedro con esta autoridad. Él está interesado en mantener su renombre y rebajó el poder de Dios a una de esas prácticas mágicas que Él ya venía realizando, y por eso que Él está ofreciendo un dinero a cambio del poder. Todo lo que ha hecho, su profesión de fe, su bautismo, su constancia de estar cerca de Felipe, su asombro por los milagros, no tiene ningún valor, porque nada de lo que él ha hecho, hermanos, está vinculado a un verdadero arrepentimiento. Él sigue amando su pecado, él sigue amando su vida antigua, él sigue amando sus prácticas abominables, él las sigue amando, desea mantenerlas. Hermano, y eso es algo que nosotros debemos cuidar. Tú y yo no podemos seguir amando el pecado que puso a Cristo en la cruz, a la vez de seguir adorando al Señor al mismo tiempo. No puedes cantar alabanzas que hablen de que Jesucristo dio su vida en la cruz y mantener en ti ese pecado que lo llevó a la cruz y justificarlo y amarlo y perseverar en él. ¿Me entiendes? Él nunca se ha arrepentido, nunca se ha convertido, solo vio al cristianismo como un instrumento para conseguir estatus. Y por lo tanto Pedro le señala el camino verdadero, lo que él necesita. ¿Y qué es lo que él necesita? Verso 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios. Y note usted lo que Pedro está diciéndole. Y no es que Dios pueda o no tenga poder, o su poder es, hermanos, condicional. Quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. No está diciendo posiblemente Dios perdone. Dios perdona a quien Él quiera perdonar. Su gracia y su misericordia es para quien Él quiere darla. Y Él está diciendo aquí, Pedro, Dios sigue siendo soberano. Y es probable de que este hombre, hermanos, nunca busque realmente a Dios. Dios nos ayude. Y dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y esto es una verdad espiritual, hermanos, aplicable a cada uno de nosotros. No podemos tener dos señores. No podemos ser libres y esclavos al mismo tiempo. No podemos servir, hermanos, a Dios y mantenernos en una cárcel de hiel y amargura, de oscuridad. Ese día Simón recibió una advertencia, recibió una reprensión y recibió también una maldición.
Pedro claramente revela que Simón no simplemente estaba confundido, sino que él estaba completamente perdido. No es que él haya perdido la salvación, es que nunca ha sido salvo. Por eso el llamado al arrepentimiento. No sabemos finalmente lo que ocurrió. Vemos de que él pide a Pedro que ore por él, para que esas cosas no vengan. Eso algunos dicen, quizás él fue movido a arrepentimiento, y otros comentaristas dicen, eso demuestra de que al ir a pedirle a Pedro intercesiones porque todavía no entiende nada acerca de Jesús, si no le hubiese pedido perdón al Señor. No vamos a discutir en eso, pero sí Lucas quiso dejarnos esa nebulosa para que podamos meditar en estas otras verdades que están claramente escritas, hermanos. Pero algo debemos inferir, porque nosotros seguimos terminando el capítulo y nos vamos a dar cuenta que el mismo evangelio que llevó vida a Samaria, ese mismo evangelio, hermanos, trajo también condenación y certificó la condenación de otros. Dios nos ayude. La predicación en Samaria trajo gloriosos frutos, pero también nos enseña que no basta solo con creer, que no basta cuando no hay una transformación de vida. No es suficiente estar de acuerdo con el evangelio, es necesario nacer de nuevo. El mensaje de salvación exige romper definitivamente con nuestra antigua manera de vivir. Si tú eres cristiano, tienes que renunciar a todo aquello que antes amaste y que ofende al Señor. La salvación exige romper con aquello, hermanos. No podemos pretender agradar a Dios y al mismo tiempo, hermanos, seguir atesorando nuestros pecados en el corazón. Por eso, hermanos, el verdadero creyente debe examinarse a sí mismo. Segunda de Corintios 13, verso 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿Y cuál es la prueba? ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Observen sus corazones, observen dónde van sus pensamientos, observen dónde están puestas sus fuerzas, observen aquellas cosas que aman, observen aquellas cosas que justifican en sus vidas. Examínense. ¿Quién lo puede hacer mejor que ustedes mismos? ¿Quién lo puede hacer por mí mejor que yo mismo? Dios nos ayude. No basta solo con creer, no basta solo con hacer una profesión de fe o repetir una oración, ni caminar cerca de los grandes apóstoles, no basta con admirarse de milagros, no basta con tener una buena opinión de la religión, no basta, hermanos, con ser simpatizantes de la iglesia. Lo que necesitamos es ser transformados, ser liberados, salir de la cárcel de la amargura, poner nuestra mirada solo en Cristo, desear su gloria y abandonar todas aquellas pretensiones de querer tener a Cristo en el trono de mi corazón y al mismo tiempo seguir amando y abrazando y acariciando aquellas cosas que le pusieron en la cruz. Lo que necesitamos es transformación. Y para eso, hermanos, el camino es claro, arrepentimiento. Alguien dirá, pero me arrepentí hace 20 años. Hermanos, nunca debes dejar de arrepentirte. De hecho, los puritanos decían, hasta de mi arrepentimiento necesito arrepentirme, porque quizás no fue sincero. Hermanos, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que renunciar a nuestros pecados y debemos abrazar con todas nuestras fuerzas a Cristo, viéndolo, hermano, no como un accesorio, no como lo que le falta a tu vida para que sea perfecta, sino como el todo de nuestras vidas. Amén. Cristo es el todo de los creyentes, pero nunca será una fracción de nuestras vidas. El Señor nos ayude, hermanos. Porque podemos pasar años, como quizás Simón estuvo tiempo en la iglesia y pasar años en la congregación, y es probable que nuestros frutos de vida evidencien de que aún estoy esclavo del pecado. Amén. Examinaos. Ese es el llamado de esta mañana. Examinémonos. Llevemos nuestras vidas con humildad a las Escrituras y pidamos al Señor en oración, Señor, revela las luchas de mi corazón y trae salvación. Trae salvación. No fuimos llamados a esclavitud, no fuimos hechos libres para volver a los rudimentos de la carne. Y nuestra libertad no ha sido dada para ocasión de la carne. Veamos qué gobierna nuestras vidas y pidamos perdón. Pidamos perdón.